Hai Nana es una película de Tollywood, cine telugu del sur de la India, de drama y romance, protagonizada por Nani como Viraj y Mrunal Thakur como Yashna. Comencemos. Empezamos viendo a una joven tocando una guitarra y cantando. Luego vemos a un hombre llamado Viraj, es un fotógrafo profesional y tiene un estudio destacado. Aquí también vemos a su mejor amigo y colaborador llamado Justin. Viraj va a un colegio, allí espera a su pequeña hija llamada Maggie para llevarla a casa. En la casa también vive el abuelo de la niña. Mientras comen, la niña se nota disgustada. Viraj le pregunta si algo pasó en el colegio. Ella dice que un niño quedó en el primer puesto y ella en el segundo solo por un punto y se siente mal por eso. Más tarde, Viraj lleva a la niña a dormir. Este le lee un cuento. Luego Maggie le pregunta cuándo le contará la historia de su madre. Viraj se siente un poco mal y le promete que si obtiene la máxima calificación, se lo contará. Maggie se alegra y acepta el trato. Luego Viraj le da una serie de pastillas que la niña debe tomar por problemas de salud. También le pone oxígeno para dormir y se despide. Afuera, el abuelo de Maggie le pregunta a Viraj hasta cuándo cree que Maggie esperará para que le diga la verdad sobre su madre. Viraj dice que él sabrá manejarlo. También vemos que el padre de la niña es muy meticuloso con los alimentos, también que son muy unidos entre ellos. Viraj lleva a Maggie a su trabajo para que no esté sola en casa. Maggie no puede consumir azúcares o paquetes, esto para no afectar su sistema inmune. Otro día en la oficina de Viraj, unas empleadas hacen unos comentarios sobre que la madre de la niña abandonó a Viraj con la pequeña. Esto hace sentir mal a Maggie. Justin escucha esto y se molesta. Les pide a las dos mujeres que se vayan. Llega el día del examen de Maggie y esta saca la mejor calificación. En la noche ella le da el examen a Viraj y le dice que fue la mejor nota. Él la felicita y ella le dice que ya está lista. Viraj no entiende a qué se refiere, pero la pequeña le recuerda el trato que hicieron sobre contarle la historia de su madre. Viraj le dice que está muy cansado, que otro día se lo contará. Maggie insiste, pero se da cuenta de que su padre le mintió. Viraj saca al perro labrador llamado Pluto de la habitación y le dice a la niña que es hora de dormir. A la mañana siguiente, el abuelo de la niña va a despertarla y se da cuenta de que no está en su cuarto, por lo que despierta a Viraj y le dice que la niña desapareció. Rápidamente empiezan a buscarla. Luego vemos que Maggie va por la calle junto con Pluto. El perro corre en dirección de una mujer, por lo que Maggie debe seguirlo y pierde el aire. La mujer llamada Yashna le pregunta a la niña si está bien y le ofrece agua. Maggie dice que solo está fatigada y que no puede tomar cualquier agua, pues tiene una condición especial de salud y debe tomar agua tibia. La pequeña también revela que cuando está enfadada con su padre sale a comer algodón de azúcar. Luego se despide de Yashna, pero el perro labrador se queda parado en medio de la calle mirando a la mujer, por lo que casi ocurre un accidente. Más tarde, Viraj recibe una llamada de Yashna, la cual le comenta que ella está con su hija Maggie y el labrador, y le da su ubicación. Viraj llega muy enfadado con Maggie y la regaña por salir sola. Le dice que vuelvan a la casa, pero Maggie se rehúsa, por lo que Yashna dice que Maggie le contó que estaba muy decepcionada con él porque rompió una promesa, por lo que solo volverá si él le cuenta la historia de su madre. Viraj se rehúsa al principio, pero decide contarle la historia a su hija. Yashna se queda a escuchar. Viraj dice que él siempre fue apasionado de la fotografía y que estaba tomando fotos en su pueblo cuando llegó el tren y ahí vio a su madre por primera vez. Ella estaba con su hermano menor. Dice que su madre se llamaba Varsha. En ese momento empezó a llover. Maggie interrumpe a su padre y dice que no puede escuchar la historia si no puede imaginarse cómo era su madre. Viraj agacha la cabeza y no sabe qué decir, por lo que Yashna comenta que se la imagina a ella como su madre. Maggie acepta feliz. Viraj sigue contando su historia. Dice que cada vez que veía a Varsha la fotografiaba. En esos días con Justin vieron un cachorro de labrador solo y perdido y lo adoptaron. Este es Pluto. Un día Varsha se dio cuenta de que siempre estaba apuntándola con la cámara y le reclamó. Le pidió a Viraj que borrara las fotos. Este le dio la cámara. Justin le explicó que Viraj estaba haciendo su álbum fotográfico de presentación, pues quería lograr un puesto. Varsha, al ver que las fotos eran muy bonitas, decidió devolverle la cámara a Viraj, pero este le dijo "te amo", así sin más. Varsha quedó un poco descolocada, pues no se conocían de nada. Viraj dice que no sabe cómo explicarlo, pero que ya se imaginó toda una vida con ella. Varsha se enoja, toma la cámara y se va con su hermano. Al día siguiente, Varsha va y saluda a su tío, quien es el fotógrafo jefe. Ella le pide unas impresiones, el tío la envía con Viraj.
Mientras Viraj imprime las fotos de su cámara, Varsha le dice que ella no cree en el amor y recuerda cómo sus padres discuten y su madre siempre tiene mala actitud. También le confiesa que sus padres se divorciarán. Varsha le da las fotos a Viraj y le dice que son hermosas. Le desea éxito en su carrera de fotógrafo. Luego le dice que podrán ser amigos. Él se entusiasma. Viraj también comenta que a Varsha no le gustaban los perros, por eso no aceptaba a Pluto. Otro día, él fue a buscar a Varsha en un restaurante. Ella lo llevó a una biblioteca que quedaba en ese lugar. Viraj llevaba una bebida. Ahí se dio cuenta que a Varsha le gustaba la música, pues vio una guitarra y empezó a tocar y cantar. Luego llegaron unas personas a esa biblioteca peleando, y ellos tuvieron que escapar. Poco a poco, Varsha fue agarrándole cariño a Pluto. Luego de unos días, Viraj le muestra a Varsha su cámara nueva. Dice que la compró vendiendo a Pluto a una familia rica. Esto la hace molestar y le dice que si ella se va con él, un día haría lo mismo que con Pluto. Viraj dice que no tiene nada que ver, pues es una familia que le dará una mejor vida a Pluto. Pero Varsha dice que Pluto ya era parte de la familia y no puede creer que haya hecho eso y se va. Varsha regresa a Mumbai. Pasan las semanas y estando en su universidad, Varsha ve a Pluto. Se da cuenta que Viraj fue a buscarla y lo abraza. Ahí, Varsha lo besa. La madre de Varsha ha llegado y los ve desde su auto. Seguido, vemos que han ido a un restaurante lujoso. La madre de Varsha le pregunta qué hace. Viraj dice que es fotógrafo. La señora es despectiva, pues sabe que no gana mucho. También le hace ver que son de diferentes clases sociales y le pide pagar la cuenta a Viraj, que han sido más de 20,000 rupias. Varsha no está de acuerdo con su madre. Viraj se retira un momento. La madre de Varsha dice que debe elegir a un hombre de buena posición para su seguridad, pero Varsha le reprocha diciendo que eso no le garantizó a ella un matrimonio feliz con su padre. Luego Viraj vuelve y paga. Dice que le pagaron su salario del mes y es casi todo lo que costó la cuenta, pero le comenta a la señora que él crecerá y le dará lo mejor a Varsha, pues ella será su motor. Tiempo después vemos que Varsha canta en un bar. Varsha y Viraj se casan. Ahí vemos al abuelo de Maggie. Así comienzan su vida juntos en un pequeño apartamento, pero este no está en muy buenas condiciones, por lo que Viraj le pide a su amigo Justin vender su terreno en el pueblo y le pide que vaya a Mumbai porque abrirá un estudio. Viraj empieza a pagar un apartamento más cómodo y poco a poco lo van acomodando a su gusto. Viraj también trabaja en su nuevo estudio y le empieza a ir muy bien. Otro día, Viraj le comenta a Varsha que ya deberían tener un hijo. Varsha se disgusta, dice que ella le dejó claro que no quería hijos, pero Viraj le dice que los hijos son las bendiciones de una familia. Sin embargo, Varsha se rehúsa y le habla de los problemas que tendrán. Viraj se enoja y dice que mientras él pone su mejor esfuerzo por ella solo habla de problemas futuros que no existirán y le termina diciendo que cometió un error al casarse con ella. Luego se siente mal y le pide disculpas. Dice que está bien si no tienen hijos, pero Varsha dice que verán con el tiempo qué sucede. Al poco tiempo, Varsha queda en embarazo y cuenta a Viraj que así fue como llegó su mundo, es decir, Maggie. Yashna pregunta qué pasó con la madre. Viraj comenta que ella se fue tras su pasión, que era cantar, por eso los abandonó. Yashna se rehúsa a creer ese final y piensa que fue Viraj quien la abandonó. Maggie también le pregunta a su padre qué sucedió. Viraj continúa. Dice que en el inicio del embarazo todo fue bien, pero el día que nació la niña, el doctor les dio la triste noticia de que había nacido con fibrosis quística. Viraj va a ver a Varsha, pero ella está muy decepcionada. Le reclama a Viraj que le prometió que todo saldría bien y ahora ni siquiera la dejan tocar a su hija. Ella llora de frustración. Viraj solo la abraza. Luego regresan a casa. Cada día vuelven al hospital a ver a Maggie y cómo va evolucionando. Varsha tiene crisis depresivas, por lo que llama a su madre a decirle lo mal que se siente por la condición de su hija. Pasan los días. Una noche regresando del hospital, Viraj le promete a Varsha que todo saldrá bien. Ella solo contesta que ojalá no lo hubiera conocido y ojalá no hubiera tenido a Maggie. La niña se siente muy mal al escuchar esto y le pide a su papá que no siga contándole nada más. Maggie se enoja con Yashna y se va con su padre. Yashna le comenta a Viraj que se siente mal por Maggie y no quiere que la pequeña esté enojada con ella. Le pide que continúe con la historia. Viraj dice que mientras discutían en el auto tuvieron un accidente en el que Varsha quedó muy mal. Yashna le da sus condolencias y se despiden. Mientras Viraj regresa con su hija a casa, Yashna también va a la suya y ahí le dan una fiesta sorpresa, pero se ve muy afectada por la historia de Viraj y llora en el baño.
Vemos que Viraj ve las fotos en su computadora, las que tomó el día que conoció a Varsha. Vemos que esa mujer es Yashna. Y volvemos a los recuerdos, cuando llevaron a Yashna al hospital. Quedó en cuidados intensivos por varios días. Desafortunadamente perdió la memoria. Y la madre de Yashna aprovechó esto para decirle a Viraj que su hija le había comentado sobre pedirle el divorcio, pues no quería estar más con él. Aunque Viraj no lo creyó del todo, la madre le insistió en dejarla, pues no recordaba nada y los médicos dijeron que no volvería a recordar nada. También dice que todo ese sufrimiento de Yashna es su culpa, por lo que Viraj, recordando lo que ella le dijo, decidió alejarse con la pequeña Maggie. Por eso Pluto corrió hacia Yashna el día que iban por la calle, pues la reconoció. Cuando Viraj vio a Maggie con Yashna se sintió muy mal, pero actuó como si no la conociera, pues ya habían pasado 6 años estando lejos de la vida de Maggie. Al día siguiente, Maggie se nota muy enfadada mientras desayunan. Luego tocan el timbre, es Yashna. Justin es quien sale a abrir y saluda a Yashna muy sorprendido. Rápidamente Viraj va y lo aparta para que no le diga nada. Viraj le pide a Yashna alejarse de su hija. Yashna comenta que leyó sobre la enfermedad de la niña y que se dio cuenta de que no sobrevivirá. Pero Viraj dice que los doctores decían eso mismo, pero él hará todo lo posible por darle una buena y larga vida a Maggie. Yashna le pone una pulsera de bienestar a Viraj. Maggie sale de la casa y le pide disculpas a Yashna. Antes de irse, Yashna le pide permiso a Viraj para llevar a Maggie al restaurante al día siguiente. Aunque este se rehúsa, luego acepta por ver feliz a su hija. Más tarde, Viraj le informa a Justin que irán a Goa. Maggie le recuerda que Yashna le tiene una sorpresa, pero este no le dice nada. Mientras empacan, el abuelo de Maggie le reprocha a Viraj por querer alejar a Maggie de Yashna, pero Viraj sigue firme. Dice que ella no lo hubiera hecho si supiera que era su hija. Vemos que Viraj va con su hija y su amigo en el carro rumbo a Goa. Mientras, Yashna en el restaurante espera por largo rato, hasta que se da cuenta que Maggie no llegará. Al día siguiente, vemos que Yashna va al trabajo de su prometido llamado Arvind. Este tiene un cargo de supervisión en la construcción de un hospital. Maggie llama en ese momento a Yashna. Esta le dice que está en Goa. Yashna la felicita por su cumpleaños y Maggie se alegra, aunque también dice que su padre lo olvidó. Luego cuelga. Yashna le dice a Arvind que viajará a Goa por unos días y se despiden. Horas después, Viraj está haciendo una sesión de fotos con modelos. En ese momento ve hacia una de las cabañas, donde hay muchas personas, y al acercarse ve a Yashna. Entra a la cabaña y Maggie está muy feliz con una torta de cumpleaños. Corre a agradecer a su padre. Viraj se da cuenta que Yashna preparó todo y le dijo que era la sorpresa de su padre. También le dan un regalo, es un ukelele. Maggie se ve muy feliz. Luego una joven saluda a Viraj. Esta es Neha, la hermana menor de Yashna. Nos damos cuenta que Viraj le cambió a un niño al contar su historia, para que Yashna no sospechara que era ella. Neha le dice a Viraj que se entristece de que no estén juntos con Yashna, formando una familia, pues antes pensó erróneamente que Yashna sería infeliz con él. También le pide que por favor deje pasar unos días a Maggie con Yashna. En la noche, Viraj le agradece a Yashna por el festejo de cumpleaños de Maggie. Yashna le dice que no se preocupe, que ella hace 6 años tuvo un accidente y olvidó casi todo en su vida, pero ahora sigue adelante viviendo lo mejor posible. Yashna le pide a Viraj mostrar las fotos de la madre de Maggie. Viraj se rehúsa, pero luego acepta describírsela. La describe de una manera muy poética y dice que le gustaba usar el binde negro pequeño en el entrecejo y un aro en la nariz. Esa noche los corales brillan en el agua. Luego, Yashna besa a Viraj y este se va muy confundido. Al día siguiente, Yashna se arregla, se pinta el bindi negro en el entrecejo. Luego Viraj la ve, usando también un sari negro y un aro en la nariz. Se ve un poco triste. En Mumbai, la madre de Yashna le comenta a Arvind que deberían ir a Goa también, pues su hija es un poco cambiante. En la noche, Viraj va a buscar a Maggie. Aunque está dormida, se la lleva de la habitación de Yashna. Ella le dice a Viraj que Maggie necesita una madre. Él responde que ser madre no es comprarle objetos materiales y le pide que lo deje. Yashna se siente muy mal. Más tarde, en una fiesta en la playa, Yashna bebe, pero Viraj bebe aún más. Este empieza a cantar y a bailar con una de las modelos. Cuando termina la fiesta, Yashna se acerca a Viraj, le reclama por embriagarse. Viraj le dice que todo es su culpa y se quedan discutiendo un rato. Viraj le reprocha a Yashna sobre sus recuerdos, dice que son selectivos. Maggie los escucha y sale a mirar, ve que se han quedado dormidos y se acomoda entre ellos.
Al día siguiente Yashna se despierta sola, va a buscar a Viraj. Vemos que este está hablando con el doctor. El doctor dice que ya hay luz verde para intervenir a Maggie, pero que debe saber que la tasa de supervivencia es del 0.1%. Pero Viraj dice que aceptará la intervención para Maggie, pues tiene esperanza de mejorar la calidad de vida de su hija. Yashna le cuenta a Viraj que soñó que Maggie se llamaba así por la niña que le regresó a Pluto cuando este era pequeño, ya que esta pequeña se llamaba Mahima. Dice que no sabe por qué soñó eso, ya que él no lo contó en su historia. También comenta que tiene sentimientos que no puede evitar. En ese momento llega el hermano de Arvind y se lleva a Yashna. Arvind le dice a Yashna que su madre le comentó que esas playas le traían calma, por lo que se casarán ahí, y han llegado todos los invitados. Maggie va a buscar a Yashna. La madre de Yashna la ve y se da cuenta que es su nieta cuando ve a Viraj. Esta se molesta con Neha. Luego empiezan a organizar el lugar para la boda. Yashna hace una llamada a su padre, le dice que lo necesita. Viraj empaca todo y le dice a Maggie que al día siguiente regresarán a Mumbai, pues tienen una cita importante. A la mañana, Viraj no encuentra a Maggie, por lo que junto con Justin van a buscarla al lugar donde se hará la boda. El hermano de Arvind ve a Viraj y lo intercepta. Lo llevan a un lugar apartado y lo golpean fuertemente. Por otro lado, Justin ve a Maggie. Esta le dice que hablará con Yashna, pero la madre de Yashna la ve y regaña a Justin. Dice que se alejen de su hija y también dice que piensan que ese es su plan para volver a dañar la vida de su hija. Y le revela a Maggie de manera insensible que Yashna es su madre pero que no la recuerda y quiere que se aleje. Maggie se siente muy triste. Arvind llega a donde está Viraj, le dice que sabe que es el ex esposo de Yashna y le pide que se aleje. Yashna ve a Pluto y va tras él. Justin lleva a Maggie con Viraj. Este le dice a su hija que también debería pensar en él. Maggie llora y lo abraza. Justin le cuenta que la madre de Yashna le dijo toda la verdad a Maggie. Viraj se siente mal. Ahí llega Yashna. Le dice a Viraj que si él la quiere, ella se irá con él y Maggie. Pero Viraj le pide que tenga vergüenza. Luego Maggie le dice que ella no es su verdadera madre y le pide a su padre que se vayan. Yashna queda muy triste. Viraj vuelve al lugar de la fiesta y le reclama a la madre de Yashna por revelarle la verdad a Maggie. Le dice que ella no tenía ese derecho y le pregunta si se sentiría bien si él le dijera toda la verdad a Yashna. Esta no dice nada y Viraj se va. Arvind ve a Yashna llorando. Maggie en el camino se descompensa y la llevan rápidamente al hospital. En la noche empiezan la ceremonia de boda de Yashna. Ahí llega el abuelo de Maggie. Nos damos cuenta de que este es el padre de Yashna y desde que se separó de la madre de Yashna fue a ayudar a Viraj con la crianza de su nieta. El señor le dice a su hija que es cobarde por no seguir luchando por lo que quiere. Le cuenta que Maggie está en cuidados intensivos y la necesita. La madre de Yashna le dice a su hija que sigan con la boda, pero Yashna se acerca a Arvind y este le pregunta si se irá con un hombre al que su esposa le pidió el divorcio antes, pero ella dice que eso no es verdad. Arvind le dice que vaya con él si eso es lo que quiere y ella se va. Arvind se da cuenta de que la madre mintió, pues Yashna nunca pidió el divorcio con Viraj y dice que tiene una deuda con él. Los padres de Yashna discuten. El señor dice que vio la devoción de Viraj a Maggie en todos estos años, por lo que está seguro que igualmente es su sentimiento hacia Yashna y eso no lo puede cambiar. También le hace ver que aunque olvidó todo, se volvió a enamorar por segunda vez de Viraj y ese es su destino, estar juntos. Yashna llega al hospital, consuela a Viraj, le dice que sus sentimientos por él y por Maggie la superan y se quedará para siempre con ellos. Arvind y su equipo médico son los doctores que llegan a realizar la intervención quirúrgica a Maggie, pues ya lo habían acordado con anterioridad con el médico de Maggie. Es así como intervienen a la niña y afortunadamente todo sale bien. Luego nos damos cuenta de que la joven que canta en el auditorio es Maggie. La película es muy emotiva. Suponemos que Yashna se enteró de toda la verdad luego de irse a vivir con Maggie y Viraj, ya que en su subconsciente ella sentía que era la protagonista de la historia de Viraj, solo le hacía falta confirmarlo. El papel de la madre un poco tóxica quería que sus hijas vivieran la vida como ella lo quiso en su juventud, porque notamos que se casó por dinero y no por amor, y al ser una mujer muy demandante y controladora, hizo que se quebrara su propio matrimonio. Quizás a ella también sus padres
le guiaron a ese camino, como los ciclos que se repiten de padres a hijos. Pero aunque el padre de Yashna era un buen hombre, la personalidad de la señora no era nada compatible con él, y es inevitable que una relación se fracture irremediablemente si no se trabaja en ella desde ambos lados. Luego, el único que quería contar todas las verdades y no podía era Pluto, pero este fue el iniciador del reencuentro. Otra cosa es que Yashna pensó que su padre estaba en Estados Unidos, por eso ellos no tenían contacto directo, solo por llamadas. Pero la realidad era que el padre de Yashna estaba en Mumbai acompañando a Viraj y a su nieta. Si quieren ver la película, está en Netflix, tiene subtítulos al español. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.